Entonces ya van 7 casas de haitianos quemados. Las autoridades tienen que intervenir directamente y evitar que haya cualquier tipo de incidente que pueda llevar a una situación de mayor gravedad. Ya también le quitaron, según se reporta en varios medios, a un ciudadano haitiano, le retiraron, le arrancaron de sus manos su motor y también le quemaron el motor. Entonces estamos hablando de una situación que es preocupante. Sí, no, esas son... Salieron unas imágenes que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando, pero valga la promoción a la caminata que fue muy exitosa en el día de ayer. No, lo que pasa es que ayer en el noticiero pasamos imágenes de esta información, estábamos tratando de conseguirla. Parece que los muchachos están intentando del incidente, la quema de neumáticos y los enfrentamientos que hubo, la gran que hubo en La Vega a causa de este incidente. Sí, bueno. Aquí lo que hay siempre que estar es vigilante, porque la verdad que estos son temas bastante sensibles, delicados, y cuando la gente se les le da rienda suelta a las actitudes, el tratamiento colectivo es muy difícil controlar. Después tú tienes que incluso que matar gente en la calle para poder poner cierto control en determinadas circunstancias. De manera que yo creo que hay que evitar que la gente salga con armas, cuchillos y con los recursos que encuentra a querer hacerse justicia con sus propias manos. Además, yo creo que ese es el pasado, ¿verdad? Yo creo que si apostamos a una sociedad democrática y de libertad, pues los derechos de la gente tienen que ser respetados. Pero, obviamente, el sistema tiene que funcionar. Sí, eso es lo que le da el sentido de que usted sabe que hay una queja contra alguien, usted acude a las instancias y esas instancias va a dar las respuestas adecuadas. Precisamente a propósito de la marcha que se hacía contra la violencia de género, es decir, la violencia intrafamiliar, muchas incluso trágicas, porque muchas mujeres pierden la vida, a veces sus hijos y los propios involucrados en estos crímenes también, porque se dan un tiro cuando se ven envueltos en un baño de sangre. Suceden porque las instancias públicas a veces no le ponen toda la atención que hay que ponerles en la previa, cuando aparece la primera queja, cuando hay la primera agresión, y no le prestan atención. Las consecuencias al final es que el individuo o el individuo queda suelto e indignado porque se le puso una querella, cogen hacia la casa y a veces matan a la mujer, los hijos, la suegra, los hermanos, el tío y todo el que se aparezca, y se matan ellos también. Aunque eso ha variado, hay que admitir que ha variado en los últimos años, pero eso tiene en los últimos meses, porque incluso han sido abiertas oficinas en diferentes demarcaciones para atender este tipo de quejas, porque precisamente esa era la inquietud que había de que muchas mujeres acudían, principalmente porque también hay hombres que son víctimas de la violencia de género, pero en el mayor caso son las mujeres las agredidas. Acudían a poner una denuncia, no se les hacía caso, volvían a sus casas, y cuando el marido se enteraba de que ella había puesto una querella, entonces era peor la agresión. Y a veces se llegaba hasta culminar con sus vidas. Y hay tantas entonces mujeres, eso ha variado. Hay tantos casos que se da la cuestión inversa. Se da, no tanto como se da la agresión, los feminicidios o las agresiones contra la mujer, pero se dan. Ni siquiera es comparable, es una rara vez uno oye que una mujer... Claro, hay casos en que hay crímenes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora vi que una doctora por ahí en la zona de Cambita, Gravito, San Cristóbal, fue apresada porque aparentemente mandó a matar a su novio, a su compañero, que fue aquel ciudadano que se dijo que había ido de Haití a procurar brujería, y entonces ella le había pagado al haitiano en la clínica donde ella trabajaba para que matara al señor. Molesta porque el señor parece que había tomado un dinero que ella le había dado para una boda con ella, y el tipo lo que hizo que se le casó con otra. Es decir, pero bueno, ya ese es un caso de crimen. Sí. Pero no es que una mujer difícilmente, escasamente veo en los periódicos que, por ejemplo, una mujer mata a un marido o le golpea. Quizás trascienden menos, pero sí hay los reportes, hay reportes de ese tipo de casos. Que aquí la mayor cantidad de víctimas está entre las mujeres
y los niños, Sí. y a veces y a veces los familiares de esas personas. No, pero si yo he visto esos reportes, esas estadísticas también se publican cada cierto tiempo, y a pesar de que, por ejemplo, en las fiscalías barriales se reciben algunos casos de denuncias de hombres, es un porcentaje mínimo frente, no sé si un 5%, no sé si ni siquiera llegará a un 5% de la totalidad de los casos. Las víctimas principales, por no decir de forma absoluta, de la violencia intrafamiliar son mujeres y niños, y muy particularmente mujeres. Yo me imagino que habrán algunas mujeres que aprovecharán el estado de embriaguez de muchos hombres, pegan su palo. Sí, pero es que esa es una circunstancia mucho más aislada. Pero yo creo que son casos más excepcionales. Son menos, sí. A propósito de esto, ayer la Procuradora Adjunta para Asuntos de Género, la doctora Rosana Vázquez, hablaba de que... Rosana Reyes, perdón. Hablaba de que se han reducido los casos de feminicidio en los últimos meses. Y eso es bueno, sí, hombre. Quizás precisamente por eso, porque se está tomando conciencia y porque se están adoptando las medidas. Ellos, incluso esas oficinas de género, imparten charlas, tratan de orientar a las familias para que no se sigan dando este tipo de casos. Incluso yo he sabido de casos de parejas que han sido llamadas para orientación por ellos, y se busca una conciliación para tratar de armonizar relaciones de pareja y que haya una mayor comunicación y que no se den este tipo de agresiones. Yo no sé, dicen que las cosas para que se den primero hay que soñarlas. A veces parecen cosas absurdas, pero yo siempre he tenido un sueño, y es ver esta sociedad desarmada, y hay demasiados locos portando armas, incluso legalizadas por las instancias públicas, la verdad. Gente que no tiene el más mínimo sentido para usted ponerle un arma en la mano, que no sea para daño. El problema de la violencia intrafamiliar es que no necesita un arma de fuego. Sí, pero por lo regular, cuando hay ese grado de actitud, de agredir en la casa, a las esposas, a los hijos, cuando se tiene normalmente esas son escenas mucho más sangrientas, trágicas, a veces irreversibles, porque entonces los individuos no solo matan, que se matan ellos mismos y dejan un cuadro. Yo no sé, yo pienso que cuando un hijo, una familia pierde a su padre a veces en esa violencia, eso es un cuadro emocional. Es un trauma. Un trauma tremendo, ¿no? Pero claro. Y en el orden social, imagínense ustedes eso multiplicado. O que, bueno, mi papá mató a mi mamá, pero mi papá está ahí, lo tengo que seguir viendo. Es decir, debe ser una cosa clara. Es complicado para un niño, pero a pesar de que en los últimos meses, la magistrada Reyes lo explicó así recientemente, en los últimos meses ha disminuido el número de feminicidios específicamente, pero sin embargo vemos que el principio del 2009 fue funesto en esa materia. Muchos casos. Esos primeros meses de incidentes de feminicidios. Te da un número alto. Bueno, el problema es que estas campañas ayudan a crear cierta orientación, pero realmente las autoridades no pueden tener un control total de la situación, no porque no lo hagan bien, sino porque es un tema oscuro. Claro. Lo que pasa en el seno de las familias, en el seno de una pareja, es difícil que se ventile. De hecho, estos casos que muchas veces a nivel psicológico causan vergüenza e intentos de la mujer de ocultar la situación, precisamente lo que hacen es que esto se prolongue en el tiempo y que después, cuando hay un incidente, pues todo el mundo se sorprende, porque hay casos donde la violencia es evidente, pero hay otros en los que no resulta tan evidente. Donde sí se ha logrado un excelente trabajo es logrando que las mujeres cada vez más asistan a las fiscalías barriales, a las distintas que pongan las fiscalías quejas. Y que pongan las quejas. Todavía hay mucho que avanzar en materia de seguimiento a esas denuncias. No será ni el primer ni el último caso que veamos por ahí de casos en los cuales la mujer pone la denuncia, no se da un seguimiento eficiente de parte de las autoridades y al final entonces termina en un incidente o en una tragedia. Entonces tenemos que mejorar esa parte, sobre todo en cuanto hay mujeres que luego de que ponen la denuncia entonces la retiran. Y eso ha pasado incluso con casos sonoros de gente medio, de artistas, donde sencillamente ponen la denuncia a la mujer y por una serie de circunstancias de que van desde presiones familiares hasta premio económico, hasta una situación de debilidad psicológica,
piden entonces que su esposo, su pareja, su concubino, quien sea, pues sea liberado, a pesar de que se dio el incidente.